Bienvenidos todos ustedes a este curso de política ciudadana que tiene por objeto que todos los ciudadanos que lo vean puedan conocer, compartir cuáles son las principales nociones de lo que es esta posibilidad de participar políticamente de manera independiente a los espacios tradicionales de la política, que son los partidos, que son los gobiernos, que son las organizaciones que los propios partidos forman corporativamente para influir en la vida pública. La idea es que nosotros veamos en este curso qué alternativas tenemos para participar tanto en lo individual como colectivamente y que veamos que no es solamente tenemos que estar sujetos a los espacios o a los márgenes a veces muy estrechos que nos da la política tradicional, sino que realmente nosotros podemos tener una participación activa, directa y trascendente dentro de la vida pública. Me voy a permitir presentarles este curso que es la forma en la que pues la experiencia adquirida durante pues ya 4 décadas de participación política dentro de los partidos y dentro de los gobiernos y los ámbitos legislativos pues se han podido ir desarrollando y conociendo para ofrecerlos a ustedes como algo que pues muchas veces no se explica dentro de los propios partidos o dentro de los gobiernos, incluso en las clases de civismo que se dan en las escuelas, muchas veces están hechas para pues mediatizar, para alejar a la gente realmente de la vida pública. Y entonces este curso trata justamente de hacerles ver cuáles son las alternativas de participación que son, me parece, muy importantes. Primeramente voy a iniciar definiendo qué es la política ciudadana y valga la redundancia, pues es una forma de hacer política. Es la forma en la que todos ustedes pueden realizar pues ahora sí que determinadas acciones que sean a través de una participación individual o de incorporarte a una organización o un grupo para intervenir en los asuntos públicos, para ejercer los derechos ciudadanos y políticos o participar activamente en la vida pública de manera independiente a los partidos y a las instituciones de gobierno. Esto es muy importante porque insisto que hay muchísimos grupos, muchísimos sectores que los propios gobiernos forman, los propios partidos forman para que la participación no sea independiente, para que esté sometida, sesgada, controlada a las diferentes visiones de los partidos. Y la idea es que en este espacio nosotros podamos ver cuáles son las alternativas para que políticamente podamos participar sin estar sujeto a ese tipo de condicionamientos, ese tipo de, pues ahora sí que líneas de condicionantes que limitan realmente que los ciudadanos puedan impulsar sus propios intereses, sus propias expectativas, sus propias demandas. ¿Para qué sirve la política ciudadana? Es muy importante que veamos estos puntos para que nos demos cuenta de que sí tenemos la posibilidad de que obliguemos al poder, entendido como el conjunto de instituciones que son tanto públicas como privadas, como sociales, es decir, no solamente a los partidos y a los gobiernos, sino también a los poderes económicos o a los poderes sociales, a las autoridades, a los políticos, a los partidos, para que actúen de otra manera. ¿Cuáles serían estos objetivos de hacer política ciudadana? El primero es cómo influimos en las pautas de la cultura política, que es una influencia cultural. Nosotros sabemos que en México y en otros países se dan pues muchas inercias, hay muchas actitudes en la cultura que están hechas para que los ciudadanos no participen, ¿no? Hay toda una idea de que pues, la política es una actividad que no tiene ética, que es una actividad que hay influyentismo, que hay corrupción, que hay ahora sí que malos manejos, que pues ahora sí que no tiene una buena reputación. Sabemos que los políticos muchas veces en las encuestas salen pues calificados muy abajo en cuanto a lo que es su credibilidad o su honorabilidad, etcétera, etcétera. Y entonces eso los políticos mismos lo utilizan para alejar a la gente. Decir, no, pues es que la política es una actividad sucia, entonces si tú te quieres corromper, si tú quieres, este
pues estar vinculado a esto, pues tienes que aceptar, pues ahora sí que las consignas, dejas de ser tú, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones de la cultura política hacen que la gente se aleje, ¿no? Y vamos a ver más adelante lo que son justamente las actitudes de apatía y de, ¿cómo se llama? Ahora sí que de rechazo y de alejamiento. Y bueno, finalmente, estos son cosas que cuando nosotros podemos trascender a eso y nos convertimos en una sociedad participativa, en una sociedad exigente, en una sociedad informada, pues entonces podemos romper esta influencia de lo que es una cultura que pues nos lleva a que no participemos activamente. Un segundo punto tiene que ver con lo que son la influencia en las ideas de la comunidad. La comunidad tiene una serie de costumbres, tradiciones, valores, rasgos que son distintivos de su manera de ser. Y muchas veces ese tipo de pautas pues se mantienen a lo largo del tiempo, son pues ahora sí que parte de la propia identidad de una ciudad, de una región o de una nación como México. Y entonces, en ese sentido, pues la política sí puede ayudar a que vaya habiendo cambios en las actitudes, llamémosle muy concretamente, por ejemplo, en la discriminación, en lo que es la marginación, en lo que es, pues ahora sí que una serie de conductas indeseables que, pues ahora sí que hacen que la convivencia y la vida comunitaria no sean adecuadas. Entonces, a través de la política ciudadana sí podemos ir impulsando el cambio en estas ideas comunitarias. También se puede influir en el impulso de causas sociales y de agendas ciudadanas. Esto es algo que muchas veces lo hacen pues los grupos organizados independientes que están buscando justamente cómo influir en que haya, por ejemplo, atención a los problemas directos de una comunidad a través de organizaciones vecinales, a través de organizaciones de productores rurales, o etcétera, etcétera, que justamente son los que están impulsando este tipo de agendas de carácter cívico-social, ¿no? También se puede influir en el libre acceso de intercambio de bienes y servicios en los mercados, es decir, tener una influencia económica. Aquí estas organizaciones ciudadanas pueden ayudar a que no haya abusos por parte de los, ahora sí que de comerciantes o de prestadores de servicio, o incluso del propio gobierno, ¿no? Que cobra derechos o impuestos especiales muy caros en algunos bienes de los que proporciona. Y en ese sentido, pues se puede tener una actividad que influya justamente en este tipo de actividades, ¿no? Que, por ejemplo, que los emprendedores o los industriales tengan o ofrezcan bienes y servicios de calidad, que lo hagan a precios que no sean abusivos, que sean realmente, que reflejen lo que es una legítima ganancia, de acuerdo a la actividad que están intercambiando. Y en ese sentido, pues también se dan este tipo de influencias en esta parte de la vida comunitaria. Otro aspecto en el que se puede influir de manera muy concreta tiene que ver con lo que son el desempeño de los actores políticos y los dirigentes partidistas. Cuando los ciudadanos empiezan a señalar que los partidos pues, no son adecuados, que no sirven, que no van a votar por ellos, pues eso indudablemente va influyendo en cuál es el desempeño de los dirigentes. Y también cuando estos se convierten en candidatos o se convierten en, ahora sí que en opinadores, gente. Entonces, de la manera en la que tú los confrontas, los señalas, pues vas a estar influyendo en cómo se desempeñan los partidos, ¿no? Los partidos debemos entender que muchas veces tratan de satisfacer al ciudadano, muchas veces se amoldan a lo que son las peticiones o lo que dicen las encuestas, la opinión pública. Entonces, pues los ciudadanos podemos aprovechar ese tipo de actitudes de los propios partidos, pues para poder influir en qué tipo de decisiones toman, en qué tipo de políticas impulsan, en qué tipo de propuestas hacen en los órganos legislativos o qué es lo que hacen en los cargos de gobierno. Y eso es muy importante para que sea una influencia importante
por parte de los ciudadanos. Otro de los aspectos es influir en la elección de los cargos públicos, es decir, cuando tú como ciudadano conoces quiénes son los candidatos, qué es lo que proponen, cuáles son sus plataformas políticas, cuáles son sus ofertas, o cómo se han desempeñado en cargos anteriores, pues entonces tú puedes realmente decir, bueno, pues yo voy por este partido, por esta persona, no voy a votar, o voy a pedir que se vote por otro que tiene más capacidad. Entonces, en ese sentido, pues los políticos suelen ser así muy, ahora sí que con este tipo de actitudes en las que tú realmente puedas influir, pues tú rompes con todas las estrategias de compra de votos, de estar ahora sí que entregando dádivas a través de utilizar los programas sociales o la propaganda indebida que luego hacen en los cargos. Entonces tú puedes estar señalando este tipo de deficiencias y con eso vas a lograr una influencia de carácter electoral, ¿no? También influyes en el desempeño de los gobernantes y legisladores, es decir, la influencia gubernamental, cuando tú pues exiges que cambien las políticas o que cambien los proyectos de gobierno, que no se esté teniendo ahora sí que ahora sí que se estén gastando los recursos en obras inútiles o en obras que no tienen calidad, etcétera, etcétera, o que tú pides que cambie la política, puedes pedir que cambie una política en un municipio, en el sentido de cómo se hace la seguridad pública, por ejemplo, la recolección de basura o cómo se mantienen el mantenimiento para el mobiliario urbano, para las calles, para las plazas, etcétera, etcétera. Y también puedes influir en qué tipo de iniciativas de ley se presentan, cuáles son las diferentes pues propuestas para que haya cambios en las leyes que no te estén pues ahora sí que perjudicando, que por ejemplo que una ley fiscal pues se ajusta o que una ley de justicia efectivamente te permita tener mecanismos de defensa, todo eso. Y así es como tú puedes tener una influencia en en el desempeño de estos gobernantes y legisladores a través de la política ciudadana. Y finalmente, en conjunto, se trata de que tengas una influencia política de cómo funciona el sistema. Aquí en México hemos visto que en los últimos años ha habido un cambio que ha aprobado la mayoría de Morena, pues ahora sí que abusando de su poder, ha estado destruyendo las instituciones democráticas, entonces los ciudadanos pueden organizarse justamente pues para que se restablezca un orden democrático, para que vuelva a funcionar los contrapesos, los equilibrios, los límites al poder y no caigamos en poderes absolutos o en poderes despóticos o en poderes autoritarios o dictatoriales, que sería una de las formas más importantes de cómo ejercer, en este caso, la política ciudadana. Otro punto importante que tiene que ver es cómo es esta participación ciudadana. La participación ciudadana se da finalmente en tres grados que son, me parece muy importante que los tengamos presentes. Hay lo que la inmensa mayoría de las personas con las que convivimos asume, es una participación que es totalmente pasiva, es decir, son personas que son abstencionistas, que son apáticos, no colaboran en actividades comunitarias con los vecinos, etcétera, son desconfiados, dicen que pues ahora sí que todos los que tienen poder abusan de él, que se roban el dinero, etcétera, etcétera. Son gente que sabotea las iniciativas, es decir, cuando tú propones que se haga algo, dicen que no, que para qué se hace eso, que no es necesario. Son gente que suele ser conformista, bueno, pues es que las cosas así son y no van a cambiar y entonces, ¿qué caso tiene que yo haga algo, etcétera, etcétera? Y en términos generales son personas a las que les podemos señalar que pues están despolitizados, ¿no? Es gente que no le interesa la vida pública o que siente que la vida pública no le genera ningún tipo de beneficio, que no le genera ningún tipo de incentivo para participar, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues en ese sentido así es como ocurre, ¿no? Después tenemos lo que se llama la participación activa, que es cuando ya tú como ciudadano estás, pues ahora sí que informado, puedes responder a una convocatoria, puedes preocuparte por los problemas de la comunidad y hacer algo al respecto, no solamente estarte quejando de lo que si falta el agua, el alumbrado, la seguridad, etcétera, etcétera. Tú puedes cooperar económica o voluntariamente en las diferentes actividades, pero lo más importante es que
tú sí votas, ¿no? Eres de la mitad de la población, o puede ser a veces un poco más, que efectivamente tú participas y vas a votar durante una elección, y eso pues ya es una participación que para los partidos y para los gobiernos es muy importante, porque evidentemente pues ellos viven del voto que tú les das, y entonces pues por eso tienes que darte cuenta del poder que tiene tu voto, y eso significa pues que no lo vendas, que no lo entregues, que no lo regales, sino que realmente pues sea algo muy importante, ¿no? Y la siguiente forma de participación es la participación proactiva, que es cuando tú ya trascendiste el simplemente estar informado o votar, sino que tú ya te incorporas en actividades de organizaciones, que tú puedes estar emitiendo opiniones, que tú, por ejemplo, en tus redes sociales estás, pues ahora sí que no solamente a lo mejor dando likes o compartiendo algún tipo de información, sino que tú también escribes, pones un post en X o en tu muro de Facebook, o puedes a lo mejor distribuir alguna imagen, alguno de estos memes críticos al poder y a los partidos y a los gobernantes, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que tú aquí pues vas a generar una participación política, ¿no? Es muy importante que te des cuenta de que esto ya no es simplemente que votes o te informes, sino que ya tú estás incorporándote de manera voluntaria a una actividad, y ese sentido es lo que se da una participación de carácter proactivo. La participación ciudadana puede darse de manera directa, es decir, cuando tú, insisto, que puedes ir a votar, cuando tú te sumas a una organización, cuando tú eres el que estás realmente tomando una decisión, cuando tú estás participando, pues ahora sí que en algún programa, en alguna red, etcétera, etcétera, pues es una participación directa, ¿no? Hay participaciones que son espontáneas, es decir, que ocurre un problema y tú inmediatamente te pones a disposición. Aquí hay muchísimos ejemplos cuando ocurre, por ejemplo, una tragedia, que hay un sismo, o alguien tiene algún problema en su casa con a lo mejor un choque o un accidente con el gas, o que hay algún tipo de problema de inseguridad. Bueno, pues sí, de manera espontánea estás avisándole a tus vecinos, oigan, hay un problema, etcétera, etcétera. Hay participaciones planeadas, que son justamente cuando tú ya estás en una organización, bueno, sabes que hay actividades regulares, hay reuniones, hay actividades, de repente puedes decir, vamos a ir a algún tipo se va a organizar a lo mejor alguna, vamos a poner una manta, vamos a poner una pancarta de protesta, etcétera, etcétera. Puedes participar en este tipo de acciones que son la queja, la protesta, el reclamo, todo eso por lo regular siempre es planeado, ¿no? Pueden ser también espontáneas, pero en términos generales hay que planearlo para no llegar simplemente a hacer algún tipo de actividad. También la participación se da a través de que tú te organices para ir ante las oficinas de gobierno para gestionar, pues que ya arreglen tus calles, o que ya pongan un alto a la delincuencia, o que pues, arreglen los servicios que no funcionan, o que pues arreglen, o por ejemplo, que ya cumplan con los programas de atender, pues ahora sí que el mantenimiento de los camellones, de los parques, de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces tú ya vas a hacer una gestión institucional o sea, muchas veces pues haces un escrito, te presentas con varios vecinos, reúnes firmas, entonces, bueno, esa es una gestión, ¿no? Ya cuando este tipo de acciones de participación no funcionan, no dan resultado, pues entonces tú ya empiezas a ejercer presión, empiezas a decir que los gobernantes, oigan, pues están haciéndose tontos, no están cumpliendo con su responsabilidad. Entonces esto ya es cuando tú haces actividades que tienen que estar, pues ahora sí que combinar la denuncia con la gestión, las quejas, etcétera, etcétera, y entonces eso pues te va metiendo presión a los funcionarios para que pues hagan algo, ¿no? Porque si tú muchas veces no los presionan, pues ellos están muy cómodos en sus oficinas, en sus despachos, aparentemente sienten que todo va bien, y luego tienen gente que los adula y dice que no pasa nada. Entonces, cuando hay presiones, cuando a veces se empiezan a dar cuenta de que sí hay problemas que ellos no han atendido, ¿no? Y cuando ya vemos una situación como la que está pasando en países que ahorita están
en problemas, por ejemplo, lo que vemos que pasa en lugares como Perú, como Venezuela, el propio Estados Unidos o aquí mismo en México, como hemos visto en los últimos meses con las protestas de los transportistas, de los campesinos, de gente que pues ha estado ahora sí que siendo hostigada por el crimen organizado, pues entonces se dan actividades que es una participación ya de indignación, ya de molestia, que tiene que ver ya con acciones de desobediencia o de resistencia que seguramente vamos a ver en un curso más avanzado sobre esta participación ciudadana que les voy a ofrecer próximamente. Es importante ahora ver cuáles son los tipos de acción ciudadana que se pueden dar. Esta parte me parece que es muy importante que la conozcamos porque muchas veces, insisto, que en la política y en la vida pública estas cosas pues no se explican justamente para que la gente no tome acciones en la vida pública. La participación ciudadana se da fundamentalmente en tres tipos. La primera es la participación individual. Yo como persona puedo votar, puedo libremente ejercer ahora sí que las posibilidades de expresarme, de reunirme o de ir a hacer gestión, ¿no? Muchas veces si yo tengo un problema, pues puedo acudir personalmente ante las autoridades, hacer ahora sí que las antesalas en las oficinas públicas, etcétera, etcétera. Y eso es una forma de participación ciudadana individual. También puedo opinar, opino aquí en las redes, opino en reuniones que se dan, pues ahora sí que en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito, ahora sí que de los espacios públicos, cuando estamos participando, etcétera, etcétera. Hay algunos que en lo personal podemos tener un liderazgo, que podemos decidir asumir el ser líderes, el encabezar movimientos, etcétera, etcétera. Esa participación, si tú no tienes una organización, una asociación, etcétera, etcétera, pues un liderazgo individual que tú asumes. Y también ya en casos cuando tú tienes ya una gran inquietud por participar, pues puedes ser un candidato independiente, puedes participar también en elecciones así como observador electoral, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú no estás inscrito en un partido político para ser un representante de casilla, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces tú puedes ser un observador y entonces de esas formas se da la participación ciudadana individual. Cuando tú ya te vinculas con otras personas para que participes, apoyando causas, acudiendo a marchas, sumarte a movimientos, como fue hace algunos años el tema de la marea rosa o como fue recientemente el tema de la generación Z, etcétera, etcétera, pues entonces tú ya has accedido al nivel siguiente que es la participación ciudadana colectiva. Es decir, cuando tú ya te puedes sumar a diferentes acciones de gestoría, de protestas, de boicots, de resistencia, o sea, diferentes cosas que ya se hacen para que tú te hagas notar, para que tu participación no esté aislada, no esté simplemente como un testimonio que tú das en lo personal, sino que tú ya te sumas con otros y entonces adquieres fuerza, o sea, tú empiezas a tener esa posibilidad de que otros que comparten tus mismas inquietudes se sumen y entonces esto ya tiene una mucho mayor fuerza que lo que tú puedes hacer individualmente opinando, teniendo un liderazgo, etcétera, etcétera, sino que tú aquí ya estás logrando que se note que hay muchas personas que coinciden en exigir algún tipo de acción o que se resuelva algún problema o de que se atienda algún fenómeno. Todas esas cosas son muy importantes. Y la tercera participación es cuando tú ya decides no solamente sumarte a las causas o acudir o hacerte presente, sino que ya te organizas, ¿no? Cuando tú ya formas una organización ciudadana, entonces ya trasciendes y te conviertes en un actor político independiente, en un actor político que sí tiene una proactividad, como decía yo hace rato, que tú ya tomas una posición que puede ser criticar al poder o apoyarlo, puedes exigir un cambio, puedes exigir que haya eficiencia y estas organizaciones cuando son autónomas e independientes del poder, sean de cualquier tipo de idea, de cualquier signo, tendencia, siempre son organizaciones que generan exigencias y demandas al poder. Es decir, tú empiezas a tener una agenda
que dices, bueno, pues yo estoy en contra de la inseguridad, o yo estoy en contra de la pobreza, o yo estoy en contra de la marginación, o en contra de que ¿cómo se llama?, de que haya violencia en contra de los animales, estoy en contra de que se persiga a las personas, estoy a favor ¿cómo se llama?, de los derechos civiles, estoy a favor de que los periodistas no sean perseguidos. O sea, puedes tener muchísimas agendas o propuestas, que eso pues es una postura que el poder no puede ignorar, ¿no? O sea, un poder que a veces, como el que vemos actualmente en México en muchos lugares donde gobierna Morena, pues no se le hace mucho caso a las organizaciones, tratan de incorporarlas dentro del mismo partido para que ahí se haga la política dentro del mismo régimen político, pero una organización independiente pues justamente genera la crítica, la exigencia, la demanda que se tiene que analizar pues, y resolver pues con otro tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, la política ciudadana se hace esencialmente en estos tres ámbitos, ¿no? Lo que es la acción individual, que es el activismo que uno puede realizar, la participación, de manera individualizada, con valor civil, etcétera, etcétera. La otra es la acción colectiva y solidaria, que pues les digo que en primer lugar es cuando tú participas en movimientos sociales y en otro tipo de acciones. Y cuando tú te organizas y participas en asociaciones, en organizaciones no gubernamentales, etcétera, que están, pues obviamente, pues al margen de los partidos políticos, ¿no? La acción individual, para dejarla muy clara, ¿qué es lo que implica? ¿Cuáles son las acciones? ¿O qué es, cómo ejercemos esos derechos que nos da o que nos reconoce la Constitución, que sí, nos reconoce y nos debe respetar la Constitución, las leyes, el orden institucional, etcétera, etcétera, que además eso está plasmado en, dijéramos, resoluciones de organismos internacionales, etcétera, etcétera? Pues el primero y más importante es el voto libre. El voto libre hay que hacer hincapié en él porque en México pues hay muchas personas que no votan de manera libre, hay gente que siempre pues ahora sí que entrega su voto a cambio de una dádiva o siente que el gobierno le está regalando ahora sí que un beneficio, un programa social, etcétera, etcétera. Y entonces eso ya corrompe la idea esta del voto libre, que tiene que ser informado, que tiene que ser inteligente, que tiene que ser el que dé origen legítimo al poder que ejercen los gobernantes. O sea, los gobernantes no son los dueños del poder, sino que tú con tu voto es quien lo defines. Y es muy importante que esta parte primerísima de la acción individual, pues sí sea, o que sí tengamos todos una conciencia de lo que significa. También tenemos que tener o ejercer la libertad de reunión en grupos que pueden ser informales o que cuando lo haces ya organizadamente, pues es otro tipo de acción, pero cuando es en un grupo informal que te reúnes aquí con tus vecinos para ver algún problema o que te reúnes aquí en lo mejor en tu empresa, para ver cuáles son los problemas de lo que es el trabajo productivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese tipo de participaciones informal en muchos sentidos. También es importante ejercer la libertad de expresión y la de opinión en las redes y en los grupos. Eso es algo que en el pasado no se podía hacer. Por ejemplo, en el siglo pasado, en el siglo XX, pues todavía en la década de los ochentas, noventas, ya muy tarde, pues obviamente no, la libertad de expresión, pues no se utilizaban las redes sociales. Esas son cosas de este siglo XXI. En el siglo pasado, los que supuestamente ejercían la libertad de expresión por nosotros eran los grandes líderes de opinión que salían en la televisión, en la radio, que tenían programas muy escuchados, que de esa forma, pues ahora sí que las posiciones que ellos tomaban, pues asumían como que eran los que representaban nuestra opinión, pero en la actualidad nosotros ya podemos hacerlo directamente a través de las redes, a través de otro tipo de mecanismos. Y es muy importante que sí lo ejerzamos para que hagamos ver que pues nosotros tenemos posiciones que muchas veces son diferentes a las del poder, y por eso el poder trata de limitar esto a través de mandarte pues bots digitales, o tratan de ponerte gente que te esté llevando la contraria o que te hacen denuncias para que te cierren tus redes por algún tiempo. Entonces este tipo de cosas son las que para que veamos que el gobierno siempre está, pues ahora sí que, o el poder más bien, pues tratando de limitar este tipo de libertades, ¿no? Es importante también como
acción individual, lo que ya les había hablado, de la autogestión como sujeto activo no dependiente. Esto es importante porque aquí en México estamos muy acostumbrados pues a que alguien nos haga un trámite, a que haya un coyote que le pagas un dinerito para que te resuelva algún problema, que tratas de buscar una palanca, una influencia para que te den atención mejor en alguna oficina pública, en algún sistema de salud. Pues este tipo de cosas son las que justamente van limitando esta autogestión, o sea, que tú seas el que directamente resuelvas tus problemas y que no estés sujeto a que te coaccionen, a que te solucionan un problema a cambio de que apoyes a un gobierno, pues ahora sí que deficiente, un gobierno inefectivo, ineficaz, mediocre, etcétera, etcétera, ¿no? Es también importante como acción individual utilizar lo que se llaman los mecanismos de gobernanza y de gobierno abierto. ¿Esto qué es? Pues todo lo que siempre se ha llamado en este siglo lo que son los mecanismos de transparencia para que tú puedas estar vigilando cuáles son las acciones que hace el gobierno, para que tú veas las cuentas, para que tú pidas información, todas esas cosas que el gobierno de Morena ha venido destruyendo de lo que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, todo lo que son las medidas de transparencia, el hecho de que haya o que es públicamente tú puedas consultar cuáles son los licitaciones para hacer obras públicas, para dar contratos, cuáles son las rendiciones de cuentas, lo que revisa la Auditoría Superior. O sea, esos mecanismos se supone que tú como ciudadano tienes que verlos. Y cuando hay realmente un esquema de gobierno abierto, que en México ha habido algunos ejemplos, no muchos, pero que sí los ha habido, pues son gobiernos justamente que, por ejemplo, a través de una aplicación, pues tú puedes tener o presentar quejas, puedes estar exigiendo seguridad. Hay algunas aplicaciones que son para monitorear si realmente, pues ahora sí que se está dando los servicios públicos, las estrategias de seguridad, que tú sepas, por ejemplo, cuáles son zonas de riesgo, te dan botones de pánico. Hay muchas cosas que se pueden utilizar ahora, o lo que son, por ejemplo, para que hagas los trámites de manera electrónica y que pues obviamente eso elimine que haya corrupción y que haya gente que te esté pidiendo pues ahora sí que mordidas, apoyos, etcétera, ¿no? O que los trámites no se hagan de manera expedita, ¿no? Otra forma de hacer acción individual es cuando tú puedes presentar quejas, exigencias. Es importante, por ejemplo, que tú, para actuar individualmente, tú comprendas cuál es el entorno en el que estás, es decir, qué alternativas tienes de participación, si el gobierno de tu municipio, de tu alcaldía o de tu estado es alguno que favorece que tú puedas presentar esto, que haya realmente mecanismos estos que decía de gobernanza y de gobierno abierto, es importante que los veas. También, por ejemplo, es importante que tú conozcas algunas cosas de las ideas políticas para que en todo caso las apoyes o las rechaces, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, una de las formas en las que más te despolitizan y más te quitan la capacidad de comprensión es cuando te hablan de la izquierda y la derecha y el centro, que eso no define absolutamente nada. Hay ideas que son democráticas, por ejemplo, el humanismo, el liberalismo, el conservadurismo, la socialdemocracia, son ideas que coexisten democráticamente y que no quieren destruir otras ideas, ¿no? Hay otras que son muy nocivas, como las que están ahorita en boga por parte del gobierno, todo lo que son, pues ahora sí que el socialismo, el progresismo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el feminismo, algunas formas de ambientalismo, pues son totalmente restrictivas y tratan de destruir las ideas contrarias, ¿no? O sea, te persiguen si tú no piensas como ellos o si tú no tienes una actitud de sumarte a las ideas woke y todo aquello, pues entonces te persiguen, te castigan, te tratan de anular públicamente. Y entonces por eso es importante que sepas cuáles son las ideas que realmente son democráticas y aceptan coexistir con otras, y las que te persiguen, las que te quieren censurar o las que en todo caso te quieren restringir tu propia posibilidad de que ejerzas tu libre expresión, ¿no? Una acción individual importante que ya les decía es cómo en esta época tú puedes comunicarte y debatir en redes o en medios de comunicación. Hay muchos medios que pues todavía tienen estos espacios
de lo que son ahora sí que teléfonos abiertos o que puedes mandar un mensaje y que se lea al aire, o los que, por ejemplo, puedes, y que te pueden invitar a participar, etcétera, etcétera. Y ya, insisto que la forma más extrema de hacer esto ya individualmente, pues es que tú te registres como candidato independiente, como observador electoral, etcétera, etcétera, y de esa manera, pues puedes ejercer tu derecho de tener una acción individual. La acción individual tiene que ser libre, pero tiene que tener objetivos. Muchas veces, si nos ponemos a hacer cosas solamente por hacerlas, no vamos a lograr nada. Es importante que sí tengamos algún objetivo y que sepamos qué tipo de meta o de causa buscamos apoyar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que esta acción individual siempre es activa o proactiva, no puede ser pasiva. Tenemos que por lo menos estar votando, por lo menos estar opinando y de preferencia, pues tratar de buscar cómo nos convertimos en alguien que estemos impulsando las ideas que queramos apoyar, o a los gobiernos o a los partidos que queramos apoyar, a las organizaciones, etcétera, etcétera. De esa manera es como si logramos que haya una acción individual que sea activa y proactiva. También es importante que sea constante, que sea disciplinada, que sea coherente. Muchas veces un ciudadano pues no tiene por qué tener una formación pues en alguna idea, pero hay que tratar de buscar cierta coherencia, ¿no? Hay que tratar de buscar el hecho de que tú no puedes decir, por ejemplo, que el gobierno te tiene que solucionar todos los problemas y decir que estás a favor de la libre empresa. Pues no, eso no es coherente. O sea, muchas veces en México queremos o lo que nos parece bueno de cada una de las diferentes ideas lo queremos aplicar. Entonces, por ejemplo, queremos que haya libertad económica, pero que haya estado de bienestar. O sea, entonces es difícil que, no, que estemos a veces como ciudadanos conociendo pues cuáles son las maneras de cómo son las diferentes enfoques de las ideas, de las políticas. Entonces, sí es bueno que podamos ir conociendo las ideas, ir viendo lo que implican y ver cómo funcionan los diferentes sistemas, ¿no? A mí me parece que sí es importante, por ejemplo, que haya un orden, que ese lo tiene que poner el Estado, aunque a los liberales no les guste. Tiene que haber una libertad económica que a los colectivismos no les gusta, que ellos quieren que justamente el Estado se meta en tu vida, etcétera, etcétera. Hay, por ejemplo, proyectos o programas que tienen que apoyar a las personas que tienen problemas económicos, a los que el propio sistema económico no les da recursos suficientes para subsistir. Bueno, tiene que haber una política pública que les dé transferencias y apoyos para que puedan solventar sus necesidades. Eso molesta muchísimo a los liberales, a los libertarios y a todos ellos. Entonces es difícil pues conciliar en una posición que a mí me parece que es la más correcta, que tiene que ser un humanismo solidario, ¿no? En donde tú pues des un equilibrio entre el individualismo, entre el colectivismo, entre la libertad y la justicia, entre la acción del Estado y la acción de los particulares. A ver, todo eso tiene que tener sus puntos de equilibrio y en ese sentido me parece que una visión solidaria pues puede ser muy coherente, pero bueno, pues hay que irla conociendo y hay que irla comprendiendo, ¿no? Y también una de las cosas muy importantes es que la acción individual debe ser responsable. Responsable es que tú no vayas por el hecho de tu protagonismo o de que tú ves las cosas de una manera, vayas a hacer que o poner en riesgo a las demás personas. Pues si tú vas a hacer una protesta, pues obviamente si tú estás mandando por delante a otros y a los otros, pues puede ser que los encarcelen, los golpeen, los detengan, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, pues tú tienes que tomar una responsabilidad de lo que estás impulsando, promoviendo. Tú no puedes nada más decir, hagan y te haces a un lado y te escondes, pues no. O sea, el chiste es que tú des la cara, que tú seas realmente alguien que vaya asumiendo un liderazgo, que tú si tú estás convocando o estás declarando algo, pues tú te haces responsable de tus opiniones, de tu palabra, de que a lo mejor si tú insultas en la red social y la red social te cancela tu espacio, pues tienes que asumir tu responsabilidad. O sea, no puede ser como aquí en México y como en muchos lugares del mundo que al primer problema te declaras como la víctima y tú es que no tuviste la culpa. No, a ver, es que hay que ser responsable de las cosas que uno hace pues para que efectivamente la acción individual, pues ahora sí que sea coherente, ¿no?
La siguiente es la definición de lo que significa la acción colectiva. La acción colectiva es cómo hacemos esta participación, ¿no? Y aquí lo voy a detallar rápidamente, es cómo nosotros vamos acudiendo a marchas y a manifestaciones, cómo apoyamos causas de manera voluntaria, cómo apoyamos, aportamos económicamente para que estas causas se mantengan, porque no son gratuitas, no son baratas, a veces hay que estar pues gastando en volantes, hay que estar gastando en avisos, hay que estar gastando hasta en las redes sociales, tú gastas cuando estás, pues ahora sí que pagando tu internet o pagando el programa con el que tú haces un programa o a lo mejor estás promoviendo algo en tu red social, bueno, pues hay que poder aportar económicamente. Tú, por ejemplo, te puedes sumar a los movimientos, hay muchísimos movimientos que siempre están presentes de causas que pueden ser, por ejemplo, a favor de la seguridad, en contra de la corrupción, insisto, a favor del medio ambiente, de los recursos, a favor de lo que es importante para tu región, etcétera, etcétera. Entonces te puedes sumar a ese tipo de movimientos, puedes realizar acciones solidarias, es decir, bueno, vas y apoyas, por ejemplo, lo que hacen algunas organizaciones, por ejemplo, como pues los rotarios, otro tipo de voluntarios que van y sanean zonas que están, pues ahora sí que con basura o limpias ayudas a a prevenir que haya incendios en un bosque, que no, o que se recoja la basura en las playas. Hay muchas cosas que se pueden hacer trabajos de reforestación, trabajos de mejoramiento, trabajos, por ejemplo, de repente que estás pintando, a lo mejor ahí por tu colonia, si el gobierno nunca arregla los balizamientos o los machuelos de las banquetas, pues tú haces algo para que se haga eso, ¿no? Y también puedes hacer cosas que son contrarias, por ejemplo, participar en boicots, hacer actos de desobediencia y también pues que tú participas colectivamente en campañas y en procesos electorales, que lo puedes hacer pues obviamente como ciudadano independiente, como alguien que estás participando a lo mejor en alguna agrupación que va a recibir a los candidatos a ver qué te proponen o a ver qué te ofrecen, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es una forma de acción colectiva que es importante y que en todo caso, pues tú puedes estar informado de cuáles son las alternativas que te dan, ¿no? Entonces, la acción que seguiría la colectiva, que es la solidaria, es cuando, insisto, tú ya te organizas o formas parte de algún tipo de grupo permanente de carácter vecinal o comunitario cuando tú estás organizando actividades políticas regulares, es decir, ¿saben qué? Vamos a reunirnos una vez al mes, una vez cada 15 días, para ver aquí los problemas del municipio, los problemas de la colonia, de la región, del ejido, etcétera, etcétera. Tú puedes afiliarte a organizaciones políticas o sociales que no sean partidistas o que no estén, ahora sí que sometidas o condicionadas, vinculadas a un partido político que muchas veces son para llevar agua al molino. Por ejemplo, ¿cuáles son este tipo de organizaciones? Pues son los que son agrupaciones, por ejemplo, el PRI formaba los grupos revolucionarios de los abogados revolucionarios y de, ¿cómo se llama? Los sectores campesinos, de los, ¿cómo se llama? De los grupos obreros, etcétera, que esos, pues obviamente eran organizaciones corporativas, ¿no? Principalmente los que estaban formados a través de de la CNOP, ¿no? Que eran, pues, este tipo de organizaciones que sí eran partidistas y que obviamente, pues, estaban ahí pues, ahora sí que mediar entre la exigencia social y el partido, ¿no? También se trata de que tú formes organizaciones gremiales, organizaciones políticas, es decir, que veas tu actividad económica, etcétera, que tú puedas vincular organizaciones de la sociedad civil, que es muy importante esta acción solidaria. Por ejemplo, ahora cuando ganó Morena, pues hubo muchísimos grupos de la sociedad civil que empezaron a formar coaliciones, organizaciones, se vincularon, pues para tratar de resistir a a los cambios que estaba aplicando Morena, ¿no? Eso sigue siendo una acción válida que es importante, yo creo, para el futuro, para que se pueda establecer un contrapeso a las decisiones que está tomando actualmente el poder en México. También se pueden promover actividades políticas para difundir causas e ideas, es decir, bueno, pues, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué a lo mejor estuvo mal la reforma judicial? ¿Por qué estuvo mal, lo que puede ser ahora la futura reforma electoral? ¿Por qué está mal que el gobierno acumule el poder? ¿Por qué está mal que la Cámara de Diputados y el Senado siempre voten a favor de lo que quiere el presidente? O sea, ese tipo de acciones que son importantes que se pueden explicar. Y también
se pueden patrocinar estudios sobre la realidad, sobre el entorno político, etcétera, etcétera, que pueden ser pues, muy útiles para que otros ciudadanos vean que pues hay gente capaz, que conocedora, experta, que te puede dar una opinión, decirte pues las cosas no están como te las cuentan a veces en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. La acción solidaria y colectiva tiene que ser organizada, tiene que ser institucional, es decir, se tiene que dar a través de lo que, en el caso de la acción colectiva, quien convoca a una a la labor de participación, por lo regular tiene una causa, tiene un objetivo, ¿no? No es nada más simplemente reunir personas y hacer una protesta. Un poco una diferencia importante entre esto fue cuando la generación Z hizo su manifestación, pues ya vimos que cuando concluyó, pues no hubo no fue no hubo un mensaje, no hubo liderazgos, nunca dieron la cara. Entonces eso es algo pues a veces medio peligroso. Es importante que como cuando fueron las marchas de la de la marea rosa, ahí hubo, por ejemplo, siempre un templete, siempre hubo convocantes, siempre hubo mensaje de decir, oye, pues yo quiero que no se toque al INE, o quiero que no se toque al Poder Judicial, o queremos que se respete el voto. O sea, todas estas cosas son acciones que sí tienen un objetivo claro y que a ti como ciudadano te dan la certeza y la confianza de lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que coordinarte porque mover o movilizar a una gran cantidad de personas es algo que no es sencillo. No es nada más decir, insisto, acumular gente, sino tienes que generar pues otro tipo de acciones. También te tienes que, tienes que ser una participación abierta, o sea, cuando alguien quiere acercarse, pues no puedes tú cerrarle la puerta y no puedes hacerlo a un lado, o sea, no, de alguna forma tienes que tomar el riesgo de que cualquier ciudadano se puede acercar y puede y tiene el mismo derecho que tú a participar políticamente, y en ese sentido pues tienes que buscar una cierta apertura. Quizás si la gente después se da cuenta que no está de acuerdo con lo que tú estás impulsando, pues ya no va a acudir, va a ir a otro tipo de organizaciones, pero tú tienes que tener siempre la puerta abierta para eso. Tiene que ser empática, es decir, que tú pues busques que la gente a la que le estás haciendo llegar el mensaje de tu acción pues realmente te apoye, realmente se siente identificada contigo, que sienta que es algo necesario. Todas estas cosas son muy importantes para que se dé este tipo de participación o acción colectiva y solidaria. Y algo muy importante es que en este tipo de asociaciones, sobre todo las que son ya de carácter permanente, sean realmente promotoras de nuevos liderazgos, ¿no? Porque luego lo que sucede es que aparentemente los que son expertos en hacer este tipo de cosas son los únicos que pueden encabezar, son los únicos que pueden decidir que se hagan acciones, y entonces tú le cierras la puerta a que se desarrollen nuevos liderazgos ciudadanos, y los liderazgos ciudadanos son muy importantes, que siempre estén surgiendo, que siempre se estén desarrollando, que puedan ir tomando experiencia, que puedan ir asumiendo actividades que sean primero sencillas, hacer una reunión, hacer a lo mejor algún, algún tipo de expresión, de gestión, pero con el tiempo pues tienen que irse desarrollando para que tengan la capacidad justamente de encabezar un movimiento, de encabezar una protesta, de encabezar una candidatura. O sea, todas estas cosas son importantes, y por eso una verdadera acción solidaria tiene que ser promotora de nuevos liderazgos, si no se queda frustrada y frustra a gente que tiene el potencial de desarrollarse. El siguiente tema es quiénes hacen la política ciudadana. Esto es muy importante porque si bien, como les dije antes, la hacemos todos y la política ciudadana es algo que nos incumbe realmente a todos, es importante ver cómo se realiza, ¿no? Lo primero es que hay tres o quienes ejercemos la política ciudadana. Primeramente somos los ciudadanos, los que por hecho que somos mayores de edad con el derecho a voto, y que tenemos, de acuerdo a la Constitución, el derecho de opinar, de participar, de integrarnos en organizaciones o asumir nuestra vocación política, pues ahí estamos llamados a ejercer la política ciudadana. Insisto, puede ser una participación
pasiva, activa o proactiva, pero finalmente los ciudadanos somos los que la ejercemos, ¿no? No hay de otra, ¿no? No viene un gran tlatoani o un gran señor o un gran líder moral a hacerla por nosotros, ¿no? Nosotros somos los que hacemos la política ciudadana y los que directamente vamos a participar, a votar, etcétera, etcétera, ¿no? Los segundos son los líderes. Los líderes son estos ciudadanos que ya no se quedan solamente en ese carácter de tener los derechos y las obligaciones de participar, sino que deciden asumir el rol ya proactivo, ¿no? En los terrenos de la política, de la economía o de la comunidad, y que son los que encabezan proyectos de cambio, de desarrollo, de avance, ¿no? O sea, aquí tú ya diste el paso para que no solamente eres el que votas, el que opina, sino que tú ya estás moviendo las cosas para que cambien. Tú estás empezando a ser un factor realmente de desarrollo, de avance. Eres el que estás o que ya no te quedaste ahora sí que en el conformismo de ver las cosas desde afuera, sino que tomas la decisión de invitar a otros a que se sumen a un proyecto o a que hagan algo para que las cosas no se queden estancadas, para que las cosas no se sigan deteriorando, para que los problemas se resuelvan, o sea, tantas cosas que para eso es para lo que justamente existen los líderes. Y la tercera es las organizaciones, ¿no? Las organizaciones ya son los espacios institucionales en donde los ciudadanos y los líderes encuentran las condiciones para participar. Es decir, cuando tú ya formas una organización, entonces tú ya estás potenciando la vocación. O sea, tú como líder individual, pues a lo mejor pues tienes una influencia, tienes una voz que es escuchada, pues, o puede ser respetado, pero si tú no estás en una organización, entonces ahí pues te quedas aislado, ¿no? O sea, puedes incluso ser hasta perseguido por el gobierno más fácil si tú estás solo, ¿no? En cambio, acá, si ya te incorporaste en una organización, pues entonces puedes encabezar proyectos, puedes encabezar acciones de cambio. Y quiero ser muy claro en esto, las organizaciones sí incluyen en este caso a los partidos políticos y a los gobiernos, ¿no? O sea, aquí ese tipo de organizaciones, si bien aquí estamos viendo que es necesario que se hagan organizaciones ciudadanas autónomas e independientes de los gobiernos, pues también a través de los partidos o a través de las instancias de gobierno, pues se puede dar este tipo de participación de manera directa. En el caso de lo que los ciudadanos les toca hacer en la vida pública y en la política, miren, es importante que nos demos un poco cuenta de cuáles son los roles que nosotros podemos asumir, ¿no? O sea, ya cuando estamos en un espacio como este, en un curso como este, pues ya es porque realmente tenemos un interés en la política, ¿no? O sea, no somos, insisto, los apáticos, o sea, no, no. Ya después das un primer paso cuando tú voluntariamente te sumas a alguna causa que la puedes apoyar en las redes o presencialmente, etcétera, etcétera. Cuando tú ya te conviertes en un siguiente nivel como seguidor o adepto a una causa, puedes decir, bueno, yo ya estoy siguiendo a un líder de opinión, o viendo las cosas que hace una organización, o que me parece bien que me convoquen a reuniones, etcétera, etcétera. Entonces tú ya estás pues ya mucho más cercano a ella como un adepto a algún tipo de acción o de organización o de movilización, te puedes convertir ya en simpatizante o en votante de algún partido, o de algún candidato o de alguna agrupación política que son las que tienen ese tipo de capacidades. Tú puedes participar en organizaciones y movimientos, puedes participar en mecanismos de consulta, de planeación, de observación. Esto es muy importante en los lugares donde existe todavía porque hay municipios, por ejemplo, en donde los gobiernos permiten que los ciudadanos se incorporen en los organismos de planeación, o sea, que están viendo eh, pues cuáles son las prioridades sociales, los objetivos, las metas, les toman opinión, por ejemplo, en la determinación de qué obras y de qué acciones se hacen o de cómo se diseñan los proyectos. Los más avanzados, que son algunos gobiernos democráticamente electos, son los que dicen, bueno, a ver, este es el proyecto, pero tú qué es lo que quieres, que en lugar de que se haga una cancha de básquetbol, quiero que se haga un centro comunitario, o que en lugar de que sea un parque, pues obviamente haya, por ejemplo, zonas para hacer ejercicio, para hacer que tengan el mobiliario para otro tipo de cosas. Entonces hay algunos que sí dan hasta ese detalle de participación que es muy importante, ¿no? Tú puedes convertirte en un activista en una causa comunitaria, social, puedes ser un ciudadactivista en las redes,
puedes convertirte en un líder de opinión, en un comentarista, en un influencer, ya dependiendo de cuánta gente te siga, y puedes convertirte también ya en un líder vecinal, comunitario, en un líder social o en un líder de un proyecto, o sea que tú quieres que se haga algún tipo de acción específica, pues es lo que tú ya puedes ir impulsando, ¿no? Entonces, estos son los roles, o sea, cómo en la vida pública tú estás realmente teniendo la posibilidad de participar, ¿no? Después tienes, por ejemplo, o es importante ver los tipos de ciudadanos. Aquí, la verdad es que es un poco retomar lo que les había explicado hace rato de la participación, ahora sí que pasiva, activa y proactiva, pero aquí ya los vamos a poner a ver un poco más cerca y después vamos a verlos todavía ya más en función de cuál es la actitud que tienen ante la realidad. Primero, los tipos de ciudadanos, ¿no? Los primeros, que ya más o menos los había anticipado, son los apáticos y abstencionistas, ¿no? Estos no participan, no votan, se quejan de todo, odian a todos, son envidiosos y son revanchistas, no creen en nada y en nadie y desalientan a todos. O sea, es la gente así negativa, negada, que siempre dice que no, y hay que hacer algo, no, no hay que hacer nada, de nada va a servir lo que se haga. O sea, entonces son los que permanentemente están frenando todo tipo de participación, ¿no? No son pocos, hay algunos de los partidos o algunos de las organizaciones ciudadanas que están así obsesionados queriendo hacer que la gente que es apática deje su apatía. Eso, créanme lo que la experiencia me dice que es muy difícil. Allá cada y nunca irán a votar por algún otro tipo de acción si los obligan, ¿no? Pero así por su voluntad ellos no van a participar y su cultura política es no hacerlo. Entonces es muy difícil que tú los muevas. Entonces hay veces en que si tú quieres que esta gente cambie de actitud vas a estar perdiendo el tiempo, no te va a servir de nada, ¿no? Luego tienes algo, un grupo con el que sí puedes trabajar, que son los espectadores y conformistas, ¿no? Son los que a veces votan, que pues toleran el maltrato del gobierno. Ay, sí, pues es que así es, ya sabes que nunca me van a atender ahí en el IMSS o en el ISSSTE o en la oficina pública, siempre, ahí están siempre comiéndose la torta y nos tienen esperando en la antesala, ¿no? Son indiferentes, muchas veces. Ah, sí, pues es que la inseguridad está muy difícil, pero pues a mí a mí no me afecta, yo ya soy jubilado. Hay gente que es muy egoísta, ¿no? En este sentido de que este, no, pero yo ¿por qué voy a hacer eso? No, yo no voy a colaborar, yo no quiero cooperar, ¿no? Se hacen del rogar y muchas veces son los que se conforman con las dádivas. No, pues es que a mí me están dando mi pensión, a mí me están dando un apoyo, yo estoy agradecido porque a mí los del PRI me dieron la escritura de mi casa. Entonces, bueno, pues entonces también es gente con la que sí se puede trabajar algo, pero que también son difíciles, ¿no? Que hay que entender cuál es el entorno en el que están, ¿no? O sea, gente que te dice, mire, si usted va a venir aquí a hablar mal del licenciado López Obrador, entonces mejor ni venga, ¿no? Y hay un montón de gente que es así, ¿no? Porque pues la diferencia es que piensan que las dádivas que les dan son eternas y bueno, pues entonces ellos están pues conformes con la situación y entonces no van a así rápidamente decir, no, sí, yo voy a participar en una protesta, pues es muy difícil que lo hagan, ¿no? Hay gente con la que sí hay que trabajar, que son los reactivos y los críticos, ¿no? Es gente que, pues, sí, por lo regular votan, a veces no, pero por lo regular sí participan, dividen su voto, es decir, votan por un partido para el Congreso y por otro para el gobierno, critican a todos, no, es que ninguno sirve, es que lo que pasa es que todos son corruptos y son, buscan cómo aprovecharse, etcétera, etcétera, entonces nada les parece, son muy desconfiados de la política y de los políticos, pero sin embargo sí se suman iniciativas, es gente que a lo en que dice, no, es que está mal el tema de la carestía, de la inflación. Ah, no, sí hay que hacer algo. Entonces, este tipo de gente es, cuando hay una situación que la amenaza, entonces reacciona de manera crítica y está quejándose, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente es gente que sí realmente tú la puedes ir incorporando ya en otro tipo de acción que ya no sea pasiva, sino que ya sea activa, incluso proactiva, ¿no? Luego tienes a los que son ciudadanos inquietos y participativos, que son los que están informados, los que comparten las opiniones en las redes sociales, son los que conocen los perfiles de algunos políticos
políticos, ¿no? Sí saben quién es, sí saben quién era, por ejemplo, los presidentes, quién es Claudia Sheinbaum, quién era López Obrador, quién era Peña Nieto, quién era Calderón, quién era Fox, saben quiénes son algunos de los que están en el Congreso, tienen idea de quién es Ricardo Monreal o Adán Augusto o Ricardo Anaya o Alito. Es gente que participan a lo mejor en foros, que si tú los invitas a una reunión, pues a lo mejor van. Oye, es que los que están en la oposición van a hacer alguna reunión, o los que están en el gobierno, pues o quienes están haciendo otro tipo de acciones, bueno, pues si te invitan en un Zoom, te invitan a lo mejor a ver un video en alguna red social, etcétera, bueno, pues tú los ves, etcétera, etcétera. Y esta gente por lo regular es la que vota libremente, o sea, es la gente que sí vota, pero que no forma parte de un partido. Entonces, son esos ciudadanos por los que sí compiten, ¿no? Son los que muchas veces cuando estamos ya en un proceso electoral, al principio pues, son indecisos, es gente que no ha definido su voto, que está esperando a ver qué es lo que le ofrecen, etcétera, etcétera. No son como los conformistas que están esperando a las dádivas, sino que realmente se preocupan por ver quiénes van a ser los gobernantes o quiénes los van a representar en las cámaras, ¿no? Y finalmente tienes tú a los que son activistas y movilizados, que son los que son proactivos, los que organizan actividades, los que promueven causas, los que impulsan acciones, los que van a acudir a instancias de gobierno y los que votan inteligentemente. ¿Cuál es la diferencia entre votar libremente como los anteriores y votar inteligentemente? A ver, el inteligente, un voto inteligente, es el que si tú, por ejemplo, eres de la oposición, pues tú no vas a votar a lo mejor por el partido por el que regularmente puedes votar, si eso va a significar que el del gobierno gane. Entonces tú le vas a dar tu voto al que puede derrotar a lo mejor al del gobierno para que haya un cambio, para que haya un equilibrio, para que no tenga una mayoría el gobierno así que esté sacando adelante sus caprichos. Entonces el voto inteligente es cómo tú generas equilibrios, cómo tú generas contrapesos, cómo generas un poder diferente, ¿no? Entonces, de esa manera es como tú puedes utilizar tu voto ya como un arma para que el sistema pues siga siendo democrático, para que no se corrompa, para que tenga equilibrios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los tipos de ciudadanos. Ahora hay otra clasificación muy importante, muy interesante, que esta la ha definido una publicación que es la revista Nexos, que tiene una serie que ya tiene varios años, que se llama El Liberal Salvaje. Y entonces aquí ellos hablan de las actitudes ciudadanas ante el poder, que es otra forma de ver cuáles son los tipos de ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen una primera instancia que dice que son los fieles entusiasmados. ¿Cuáles son? Los fieles entusiasmados son los que simpatizan con el poder establecido, ¿no? Ya sea que coinciden ideológicamente, es decir, por ejemplo, con el poder actual de Morena, pues obviamente son los que tienen estas ideas a lo mejor socialistas, socialdemócratas de la justicia, que dicen que están a favor de que el gobierno apoye a los pobres, a los necesitados, que entregue programas sociales, etcétera, etcétera. O puede ser porque tengan una identificación carismática, ¿no? Es decir, no, es que lo que pasa es que López Obrador es un gran líder y es el que es el que hizo nuestro movimiento y entonces yo lo apoyo porque creo en él. Entonces, pues esa es una identificación que es carismática en el caso de López Obrador, o pues porque forman parte del mismo poder, ¿no? O sea, es la gente que está en el gobierno que llegó al poder a través de Morena y obviamente pues esos son fieles entusiasmados, ¿no? Si hay un cambio de gobierno, pues entonces estos fieles entusiasmados van a ser los que antes eran del PRI o los que antes eran del PAN, y es exactamente la misma situación, ¿no? Incluso si ven el de hasta abajo, que son los críticos antagonistas, entonces cuando hay un cambio de gobierno, los fieles a un poder, pues se convierten en los críticos antagonistas de cuando llega otro poder, ¿no? Pero bueno, ahorita avanzo hacia eso. Luego, después de estos fieles, vienen los segundos que son los convencidos pragmáticos, ¿no? Que son los que están conformes porque el poder les da beneficios, ¿no? Porque les da programas sociales, les da apoyos o les da satisfactores pragmáticos a cambio del voto o les da una chamba. Entonces, pues por eso son los que, pues ahora sí que estoy convencido con el actual gobierno, pues porque me conviene, ¿no? Porque me está dando de comer o me está dando beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual lo apoyan de manera así como una actitud de decir, no, pues a mí mientras este poder esté, pues a mí me conviene, pues lo voy a estar apoyando, ¿no?
Y luego después hay unos que se llaman los indiferentes optimistas, que son los ciudadanos que no forman parte del poder ni reciben beneficios, que pueden ser, por ejemplo, pues los empleados, los emprendedores, los productores rurales, la gente que a lo mejor ya está jubilada, pensionada, o los que son jóvenes que todavía no trabajan, etcétera, etcétera. A ver, no están en el gobierno ni a lo mejor no reciben beneficios, pero les cae bien lo que dice el gobierno, el discurso. No, es que lo que pasa es que nuestra presidenta es muy popular y es que nuestro gobierno tiene grandes logros, aunque algunos pensemos que no son. La gente acepta y dice, no, pues es que el país va bien, el país está cambiando, el país, están haciéndose nuevas obras y estamos, y la economía está, el dólar está fuerte. Entonces, ese tipo de mensajes y esa narrativa y propaganda que hace el gobierno, pues la aceptan y entonces están de acuerdo y la apoyan, ¿no? Entonces ya son tres de los cinco estratos, pues están a favor del poder establecido, ¿no? Y luego después viene el siguiente estrato, que son los indiferentes pesimistas, que son los ciudadanos informados, que participan de manera crítica, que rechazan la manipulación, la mediatización y que pues votan libremente, ¿no? En consecuencia, ¿no? Es la gente que eventualmente, siempre este sector es el que impulsa los cambios, las alternancias, que rechaza, por ejemplo, las actitudes que tienen que ver con el autoritarismo, con las dictaduras, con los controles, con el corporativismo, con el caciquismo, o sea, todas esas cosas que mantienen al poder así como estancado. Este sector, el de los indiferentes pesimistas, es el que siempre está de alguna forma pues viendo cómo lo cambia, ¿no? Porque justamente el pesimismo los lleva a tener una actitud crítica y de rechazo a la manipulación, ¿no? Y a las narrativas, etcétera. Y luego al final están los críticos antagonistas, que son los que son la oposición, los que están contrarios al poder, los que rechazan el poder establecido por razones ideológicas o programáticas y que aspiran a sustituirlo, ¿no? Es decir, se supone que la oposición pues tiene que aspirar a sustituir al poder, o sea, oye, pues el poder que tú estás ejerciendo está mal, es autoritario, es demagógico, es populista, etcétera, etcétera. Entonces yo lo haría de otra forma mejor. Entonces por eso se supone que tú eres la oposición, ¿no? Entonces, como les decía, es importante que cuando hay una alternancia, es decir, vamos a suponer que el día que se vaya Morena, llega un poder de algún partido de los que van a llegar en este 2026 o que será uno de los partidos existentes, entonces estos que van a ser críticos antagonistas se van a convertir en los fieles entusiasmados, van a empezar a dar programas para convencer a la gente y estar obteniendo su apoyo, y van a ser los que van a tener un mensaje que va a hacer que los indiferentes optimistas los apoyen, y los que antes eran los fieles entusiasmados y los actuales morenistas se van a convertir en los críticos antagonistas como eran cuando López era el de la oposición y que ahora sí que hacía protestas y que hacía manifestaciones y que cerraba calles. Entonces, así es como se van dando los cambios de actitudes ciudadanas ante el poder establecido. La forma de participación de los ciudadanos, o lo que yo he visto cuando hay grupos ciudadanos que se acercan a la política, son 14 cuestiones que me parecen importantes que quiero enumerar. La primera es que son personas que se esfuerzan sinceramente cuando deciden participar, que participan voluntariamente, o sea, no piden de entrada algo a cambio. Incluso aportan generosamente su tiempo, sus recursos, diferentes cosas. Tienen el mismo problema de que los políticos que son a veces muy protagónicos, es decir, se sienten que ellos son los que saben cómo se tienen que hacer las cosas. Es que yo sí puedo lograr el cambio que los políticos no logran. Y bueno, está bien. O sea, o sea, ese tipo de actitud humana es muy constante. Estos ciudadanos dudan de la política, de los políticos y de los partidos. O sea, tú ves que dicen, es que los del PAN no sirven y los del PRI no sirven y son iguales que los de Morena y es que la política está corrompida, está podrida y los partidos políticos no se salva ninguno y los políticos todos tienen cola. Entonces, estas dudas son, pues ahora sí que muy comprensibles en una vida pública que está pues sumamente cuestionada, ¿no? Eso es algo que todos los políticos pues, lo hemos padecido siempre, ¿no? eh, Quienes llegan suelen ser o se definen como primero como apolíticos o luego como apartidistas, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver con ningún partido, yo la verdad es que la política no me gusta mucho, pero pues tengo que hacer algo, etcétera, etcétera. También sucede que estas personas
que participan así pueden llegar a ser cooptados, es decir, intercambiar satisfactores por votos, es decir, oye, pues yo te ofrezco algo para que tú me apoyes. Y entonces un político puede hacer que estos ciudadanos se conviertan en dependientes o en colaboradores del poder, ¿no? También vemos que los ciudadanos se frustran fácilmente. Cuando hay o no se logran los objetivos, híjole, ¿no? Es que lo que pasa es que esto está mal y el sistema no permite que haya ningún cambio, etcétera, etcétera. Es muy común que los ciudadanos gasten energía y recursos con pocos resultados, que sientan que sus esfuerzos no fructifican, o sea, eso es algo muy común. Ahorita que veamos las curvas de participación, vamos a ver por qué es eso. Hay mucho individualismo más que equipos y que organización. O sea, la gente empieza muy por su lado. Es que yo creo que se debe hacer esto. Y es que lo mejor sería que tal persona encabezara o que tal acción y se hiciera. Entonces, muchas veces tienen un sentimiento, un feeling de las cosas que se deben de hacer, pero muchas veces no se suman a un equipo o a una organización. O sea, llegar a los niveles de una participación, como les decía, activa o proactiva, es complicado de entrada que se logre, ¿no? Tienen dificultad para definir acciones o tácticas o estrategias, pues porque obviamente no están interiorizados, ellos vienen de una labor productiva, a lo mejor son empleados, a lo mejor son obreros, a lo mejor son emprendedores, a lo mejor son profesionistas, pueden tener muchísimas actividades donde sean exitosos, pero la política no la conocen. Es algo que pues si los mismos políticos a veces nos cuesta trabajo conocerla, pues entonces es difícil plantear una acción política que tenga realmente condiciones de dar resultados, de fructificar y de que sea una actividad organizada, ¿no? Entonces, por eso es por lo que hay dificultades. Es que debemos de hacer una narrativa diferente a la del poder, pero pues, ¿y qué es la narrativa? ¿Qué es el discurso? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la idea política que la sustenta? Entonces, es difícil en esas condiciones cuando tú estás llegando como ciudadano a la política que puedas resolver todos esos problemas, ¿no? Luego tienes una debilidad frente al poder, porque pues el problema del poder es que es mañoso. El poder conoce, ahora sí que los procedimientos, las leyes, las normas, las instancias a las que tienes que hacer, y entonces el ciudadano no necesariamente las sabe. Entonces los poderosos, de hecho, muchas veces se aprovechan. No, es que esto que usted quiere no se puede. Es que eso que usted quiere está prohibido. No, es que usted no puede sellar billetes para protestar contra el gobierno. Es que si usted hace esto, así le va, ¿no? O sea, vamos a tener represalias en contra de usted. Entonces, eso es algo que, pues sí, es una debilidad que cualquier ciudadano tiene frente al poder. Y lo último es que pues estos ciudadanos son como ¿cómo se llama? El fruto prohibido para los partidos, ¿no? O sea, siempre buscan cooptarlos, ¿no? Cuando empieza alguien a destacar, luego te ofrecen, no, es que mira, nosotros si te vienes para acá con nosotros, nosotros te podemos ofrecer una candidatura o te podemos ofrecer resolverte algún problema o te vamos a dar un contrato. Entonces, de esa forma, los políticos, o sea, muchos políticos empiezan a cooptar, ¿no? O sea, hacer que una persona que puede ser un peligro como un líder ciudadano independiente, lo compran, lo someten, lo limitan en esa iniciativa y entonces, pues así es como lo van sacando de la jugada, ¿no? Entonces, es una forma que hay que tener mucho cuidado. Ahorita les voy a decir cómo es esta manera en la que los políticos destruyen esto, ¿no? Pero entonces, ahorita lo explico. Ahora, la política ciudadana tiene que ver con dos actores fundamentales que ya les había anticipado, que son los líderes y las organizaciones. ¿Cuáles son los líderes o los tipos de líderes? Hay líderes, en primer lugar, lo que son en este caso los ciudadanos, que tienen un liderazgo limitado, tienen una influencia local, comunitaria, familiar, ¿no? Son los que a lo mejor en la familia son la voz escuchada o en tu empresa eres el cuate que estás explicando cómo son las realidades o tienes a lo mejor alguna influencia con tus vecinos, a veces no tienes mucha información o no tienes mucha formación política, pero tú en general eres más participativo que la población, ¿no? Entonces tú ya tienes esta postura ciudadana importante. Luego después ya tienes a los que son los que propiamente son líderes, es decir, los activos y proactivos que son los que encabezan las organizaciones, promueven las actividades y tienen ya una formación pues suficiente y que puede ser creciente para que tú desarrolles las actividades. Ya cuando tú estás en otro nivel, cuando estás ya empezando a tener ya una participación de mucho más tiempo, o sea, que puede ser incluso hasta de tiempo completo, pues tú ya ejerces, pasas de ser liderazgo
o de pasas de ser un líder a un mando. En el mando, tú tienes una función de ejecución, de coordinación, de desarrollo de la organización, de diseñar y operar estrategias y tácticas de participación pública política. Aquí el mando ya es alguien muy importante porque es quien coordina diferentes acciones, quien plantea que los ciudadanos hagan determinadas cosas. Entonces es alguien muy importante, ¿no? Porque ya no es simplemente el líder que está invitando a una participación, sino que aquí es ya quien está sabiendo cómo hacer las cosas y cómo lograr resultados muy concretos, ¿no? Aquí en México es muy raro que haya este tipo de mandos, o sea, muchas veces esto ya se da en los órganos de política más profesionales, permanentes, pero es importante que las organizaciones ciudadanas formen mandos, o sea, que gente que sepa hacer las cosas, gente que se prepare para eso. Y luego después el siguiente nivel es cuando tú tienes ya un dirigente, ¿no? Un dirigente que tiene la capacidad de convocar, de presentar iniciativas, de planear acciones, de tomar decisiones sobre cómo se van a formar o cómo van a realizarse las actividades de las organizaciones. Aquí en México, por ejemplo, hay un montón de dirigentes, ¿no? O sea, ustedes ven, la sociedad civil tiene dirigentes de a montón. Hay, pues ahora sí que los que son conocidos, ¿no? Ya saben, los dirigentes en el sexenio pasado contra López, los que eran de Sí por México, los que eran así, ¿cómo se llama? Pues los que formaron o impulsaron la Marea Rosa. Entonces, fíjense, esto lo hago notar porque hay muchos dirigentes, pero hay pocos mandos y también hay muchos líderes. Entonces, una de las cosas que hace mucha falta en México es que esta parte intermedia de los mandos sea desarrollada y que los dirigentes no solamente convoquen a los ciudadanos, o no solamente permitan que surjan algunos líderes, sino se trata de que justamente para que la política ciudadana se articule, le urge que haya este tipo de, por ejemplo, de cursos o de programas de formación para que se formen líderes y mandos, ¿no? Y que no solamente haya la relación directa entre los dirigentes, entre las grandes cúpulas de la sociedad civil con los ciudadanos, porque entonces lo que sucede es que las acciones no tienen eficacia, las acciones no dan frutos. Ahí en estos dos puntos que les digo de los líderes y los mandos, ahí es donde creo que tenemos el gran problema para que en México la sociedad civil no prospere y que tengamos el fenómeno que pues está claramente medido, ¿no? Lo que son que aquí en México, por ejemplo, hay una asociación civil por cada 4,000 ciudadanos y, por ejemplo, en países de Europa hay una por cada 40 o en Canadá hay una por cada 4, ¿no? O sea, que hay muchísima estructura ciudadana, mucho tejido social, hay muchas iniciativas, muchas organizaciones, y aquí en México nos faltan porque justamente la ausencia es de líderes y de mandos, principalmente de mandos, ¿no? O sea, no hay quien sepa cómo se hacen estas cosas. Y luego hay líderes que son estadistas, ¿no? Los que estadistas, aunque habla del Estado, pues son esta gente visionaria que va comprendiendo cómo es el poder, cómo es el orden institucional, cómo es el régimen, y entonces es gente que realmente está dándose cuenta de todo lo negativo, por ejemplo, de lo que pasa aquí en México con la acumulación del poder, que se está formando un poder que puede llegar a ser dictatorial, que puede llegar a ser tiránico, despótico, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en lo que pasa en Venezuela o en Irán, en otros países, pues entonces aquí en México, este tipo de líderes estadistas son los que ven cómo o por qué es necesario que haya equilibrios, que haya contrapesos, que el poder no se acumule, que haya una sociedad civil que se contraponga al poder político, al poder económico, etcétera, etcétera, que haya un poder comunitario empoderado, que donde los líderes comunitarios obviamente sean respetados, etcétera. Entonces, esto es la gente que va viendo cuáles son esas tendencias, ¿no? Esas tendencias, por ejemplo, de que en este siglo XXI el poder se ha vuelto muy informal, ¿no? Porque muchas veces pensamos en los gobiernos o en las instituciones, pero no estamos pensando, por ejemplo, en los líderes del crimen organizado o en los poderes fácticos informales económicos que están influyendo por debajo del agua ante las decisiones de gobierno. Entonces, los estadistas sí ven eso, sí lo perciben y pueden criticarlo y pueden pedir que se cambie. Entonces, estas son cosas como que muy importantes para ver los tipos de líderes que hay, ¿no? Y luego en cuanto a las organizaciones, que son ya lo que yo le llamo los actores políticos, aquí hay de todo tipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, las primeras que tenemos son las organizaciones corporativas que les he dicho que
Estas son las que están sometidas al poder, o sea, donde el poder ejerce el control político de la sociedad a través de las clientelas, a través de los grupos a los que les da dinero, por ejemplo, que si a los campesinos les da dinero, o promesas de que les va a dar mejores precios por sus productos o les va a dar descuentos en el transporte o en los fertilizantes o en los alimentos, etcétera. Entonces, así es como controlan, ¿no? Las organizaciones que son auténticamente ciudadanas están formadas por la propia sociedad, no las forma el poder. Y actúan de manera autónoma e independiente, insisto, siempre son las que están elevando causas, críticas, exigencias, demandas a los gobernantes, ¿no? O sea, estas nunca son cómodas, ¿no? Las organizaciones sociales son las que, a ver, a mí tú tienes la obligación de servirme y me vas a servir porque tú no sirves para nada. Pues sí, pues ni modo, tienes que llegar a veces con ese discurso y obligarlas a las instancias de gobierno a que realmente funcionen para su servicio, para resolver sus problemas, para mejorar la convivencia, para todos los objetivos que tendrían que ver con la gestión del bien común. Pues para eso son las organizaciones ciudadanas, ¿no? Los movimientos son este tipo de organizaciones colectivas que son o que abanderan también exigencias y causas y que se expresan a través de movilizaciones. Una organización ciudadana pues puede tener sesiones, puede hacer a lo mejor mandar oficios, hacer peticiones, tener reuniones con los gobernantes. Los movimientos sociales, esos se van a la calle a exigir, a pelear, a hacer demandas, a expresar inconformidad, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante porque pues muchas veces cuando empiezan a participar se hacen visibles los problemas y de esa manera es como se van realmente, pues ahora sí que planteando las formas de solucionarlos, ¿no? Hay otras organizaciones que son, pues ahora sí que subterráneas, que son los grupos de presión. Estos siempre han existido, son organizaciones que pues se acercan al poder para defender intereses, no necesitan del apoyo de los ciudadanos o de los partidos. Estos son los lobbyings, por ejemplo, el lobbying gay, los lobbyings económicos, los grupos así que son, ahora sí que tienen el poder económico, pues ahora sí que porque tienen dinero para dar créditos o porque tienen productos que controlan a través de una cadena de distribución, son los que muchas veces quieren impulsar visiones así monopólicas, oligopólicas, etcétera, etcétera. Estos no solamente, créanme, que son de grandes dineros, o sea, también, por ejemplo, los grupos, por ejemplo, del comercio informal, ambulantes, que quieren utilizar las calles para seguir vendiendo, pues también son un grupo de presión. Y no se diga por los que son los grupos ilegales del crimen organizado, ¿no? Los que van y se meten a un gobierno municipal para que la policía no haga nada, para que ellos puedan vender lo que quieren, los que trafican a lo mejor con personas o con mercancía ilegal, o los que están pidiendo derecho de piso, o sea, todo este tipo de organizaciones que algunas son, en este caso, como grupos de presión, muchas son legales, legítimas, y otras son ilegales y que no deberían de ser toleradas, bueno, pues así es como actúan, ¿no? Insisto, son ocultos que directamente van con el funcionario y de repente se le plantan y lo amenazan o lo presionan, etcétera, etcétera, pues es como logran las cosas. Y las organizaciones que son las que públicamente participan en política son los partidos, las agrupaciones que actúan conforme a la ley, que compiten por el poder, por el voto. Entonces, bueno, pues estas son las que supuestamente en una visión de un régimen político, es decir, pues son los que tienen el derecho a postular candidatos, etcétera, aunque ya sabemos que en una cuestión de sistema, todos estos diferentes organizaciones interactúan y son las que en un momento dado influyen en cómo se toman las decisiones, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando este curso que ya se ha alargado un poco, voy a plantearles algunos aspectos finales que es necesario que se tengan en cuenta sobre cómo es la política ciudadana. La primera es cuáles son los incentivos a la participación, ¿no? Hay lo que yo le llamo los incentivos positivos, que son los que sí hacen que la gente se mueva, que son las causas trascendentes, el mensaje correcto. Por ejemplo, cuando un gobernante te dice que va a luchar contra la corrupción, contra la pobreza, contra la inseguridad,
contra el endeudamiento, contra la inestabilidad, etcétera, etcétera, o que está a favor de lo que necesitan los jóvenes, o lo que necesitan los adultos mayores, o lo que necesitan las comunidades, de diferentes partes. Bueno, pues entonces son mensajes correctos, causas trascendentes, ¿no? Gente que te ofrezca beneficios tangibles te hace mejorar, ¿no? Cuando tú estás planteando cómo se va a lograr el mejoramiento personal o familiar, qué resultados hay, cuestiones que son o que se generan diferentes expectativas, como la esperanza, la paz, el avance, la prosperidad, cómo superas problemas, cómo afrontas amenazas. Eso es positivo, ¿no? Por eso cuando un político te miente, cuando te está diciendo que va a luchar contra la corrupción y después es el corrupto, pues es el que te destruye totalmente, ¿no? Porque tú confías en alguien que te está ofreciendo un incentivo realmente efectivo, correcto, y si te lo traicionan, pues entonces por eso es por lo que la gente odia la política y la rechaza y dice que todos son unos mentirosos, corruptos, demagogos, etcétera, ¿no? Hay también los incentivos negativos, ¿no? Es, por ejemplo, lo que siempre estamos viviendo actualmente en el país y en todo el mundo, que es la incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si México va a seguir siendo una democracia o si el mundo va a seguir viviendo más o menos en paz o con menos guerras. No sabemos si lo que está haciendo Estados Unidos va a afectar a todo el mundo o si el mundo va a reaccionar para Estados Unidos. Eso también genera otro tipo de situaciones como la coacción, como el autoritarismo, como los controles. Y ese tipo de situaciones pues van generando indiferencia o van permitiendo que haya represión. Todo lo que vemos, por ejemplo, en las redes, el odio, las amenazas, la revancha, la violencia, la ira, ese entorno en donde si tú dices algo, salen 1000 haters a decirte que estás mal y a recordarte quién sé cuántas cosas, que muchos son falsos, creados por el propio gobierno para que tú no participes. Cuando hay, por ejemplo, injusticias, despojo, no hay resultados, hay un abandono, ya sabes que nunca pasa nada. Pues todas estas cosas son incentivos negativos, o lo que yo llamo los desincentivos, que hacen que la gente, por más que tú quieras incorporarla, invitarla a que esté participando, pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces es un problema importante. Luego también, hace rato les decía que hay que prevenirse de las tácticas que usan los políticos, ¿no? Los políticos y de todos los partidos, de alguna forma se benefician de que haya despolitización y antipolítica, porque a pesar de que ellos necesitan el voto, la verdad es que la despolitización es la forma en la que ellos, después ya que están en el poder, pueden manejar las cosas como ellos quieran, porque la gente no participa. Es lo mismo que ocurre en el caso de la apatía y de la abstención. O sea, cuando la gente está así como ajena a la realidad, a lo que sucede, pues también es el lugar más cómodo para los políticos, ¿no? En el momento en el que tú ya te hacen a un lado y tú mismo ¿cómo se llama? Te marginas, ¿no? O sea, no opinas, etcétera. Pues entonces, pues mejor para un político, ¿no? Porque pues así entonces pueden manejar las cosas de manera discrecional, nadie los va a cuestionar, ellos van a sentirse como que pues tienen la sartén por el mango, van a utilizar el poder, ahora sí que patrimonialmente, o sea, van a abusar de los recursos para su beneficio, no te van a dejar nada, porque pues tú de todos modos ni participas y te abstienes y no te quejas, ¿no? Luego también una muy usada es algo que vemos continuamente, que es la manipulación y la enajenación, ¿no? Tú tienes que Aquí en México el actual gobierno, pues ya sabes que te dice que no es cierto lo que dice la oposición, que son puras mentiras, que tienen otros datos y que ellos son muy populares y aunque no sea cierto, aunque pues esas cosas, todo si tú lo revisas y lo ves con otros ojos, te vas a dar cuenta de que te están dando a tole con el dedo, te están contando que el país está muy bien aunque no crezca y que el país está muy bien aunque vivamos una terrible inseguridad o que el país está muy bien aunque haya mucha pobreza y siga aumentando porque aunque eleven el salario mínimo, la inflación hace que cada vez las cosas salen más caras aunque ganes más. O que, por ejemplo, te están, ¿cómo se llama? Enajenando con que ellos son el lado correcto de la historia y que los anteriores eran de lo peor. Y bueno, todo eso, pues es este tipo ¿cómo se llama? De que el poder permanentemente te está manipulando y te está queriendo enajenar, ¿no? Y también te generan la conformidad y la aceptación. ¿Cómo te digo? Pues a través de lo que te digo de que están repartiendo los programas sociales, pues para
que tú sigas apoyando al gobierno, o te están ya incluso llevando a que en la educación, por ejemplo, a los jóvenes a los que les están dando estas ideas de la nueva escuela mexicana, que es para que tú estés o pienses que el único gobierno posible es el gobierno actual, y que te están empezando también a dar apoyos para que veas que el gobierno te ayuda y te regala los libros, y te regala los útiles y te da dinero. Entonces, eso es una forma en la que se genera esta conformidad y esta aceptación que pues no es realmente que tú seas un ciudadano activo, ¿no? Y luego también hay todo este tema de la coacción, el clientelismo, el cacicazgo, el corporativismo, que es lo que tradicionalmente en México fue el modelo que se creó con Lázaro Cárdenas del corporativismo del PRI, y que Morena lo ha reproducido, ¿no? Entonces, un ciudadano que quiera ser independiente tiene que marginarse de este tipo de acciones que están arraigadas profundamente. Insisto que Morena las ha retomado y el PRD en su momento las retomó del PRI. Y entonces, bueno, pues es uno de los factores de sustentación de un régimen que pues no necesariamente es democrático y a favor de los ciudadanos, ¿no? Y también hay otro que es lo que se genera actualmente con todas estas noticias de que te generan angustia, ansiedad, impotencia, miedo, temor, que si te va a caer Hacienda, que si te van a estar espiando a través de los dispositivos electrónicos y del gobierno espía, y de que si tú, ¿cómo se llama? Si te portas mal, te van a reprimir, te van a censurar, o te van a venir a molestar. O sea, todas estas cosas son programadas por el propio gobierno, que quiere generar un miedo para que tú con el miedo te sometas a un poder que aparentemente es muy fuerte y que te va a defender cuando es el que menos te defiende. Bueno, pues es una forma también en cómo te tienes que evitar eso, para que todas estas cosas acabas tú sometido como ciudadano ante el poder. Y el chiste es que ningún ciudadano que realmente quiera hacer política ciudadana puede estar sometido a ninguna forma de poder. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Otro tema que les había comentado como parte final es esta participación ciudadana, que muchas veces uno se da cuenta de que empiezas tú a entrar con todo en una causa y de repente falla, y de repente te sientes así como que de nada sirvió lo que hiciste. Esto está medido en la ciencia política. Hay esto que es la curva de participación, que te habla de lo que es, pues, primeramente un estado de indiferencia o inconsciencia, que no sabes lo que está pasando, pero cuando tú adquieres conciencia, pues empiezas a participar, te empiezas a acercar a un líder, a una organización, etcétera. Después, pues si lo que ellos están proponiendo te gusta, pues entonces te genera entusiasmo, te empiezas a movilizar y empiezas a participar y empiezas a ir a las marchas, ir a las juntas, empiezas a dar dinero, empiezas a apoyar. Es que lo que pasa es que en esta elección nos jugamos la vida, porque ahora sí que es ahora o nunca. Y así viene una serie de cosas hasta que llegas al momento culminante en el cual se da una de dos: o el logro o la decepción. En cualquiera de los dos casos, o sea, una vez que se ha culminado una campaña, una movilización, una protesta, etcétera, etcétera, vuelves otra vez a caer en la parálisis, en la indiferencia en la que estabas antes de que todo esto empezara, ¿no? Es un ciclo que siempre sucede, y que lamentablemente en México los políticos, sobre todo los de la oposición, han abusado mucho de estar generando así primero la conciencia, el entusiasmo y la movilización. Entonces están queriendo que la gente permanentemente esté participando en cosas que en realidad no fructifican, ¿no? Y entonces hay que tener por eso un líder o una organización que sean responsables, como les mencioné, pues tienen que tener cuidado de no ir desgastando a la gente en este tipo ¿cómo se llama?, de participación, que si esto se da frecuentemente, llega el momento en el que a la gente, en lugar de que la mantengas en la indiferencia, la vas a llevar a la apatía y a la negación a la participación. Entonces es muy importante que te des cuenta de que no hay que abusar tampoco de este tipo de cosas, sino que hay que hacerlas y activarlas en el momento que sea más conveniente. Entonces, pues para cerrar este curso, quiero decirles que la política profesional que hacen los partidos, que hacen los gobiernos, es diferente a la política ciudadana. La política ciudadana tiene que tener sus propias dinámicas, sus propios parámetros, que tiene que ser constante, aunque no necesariamente sea permanente. Tiene que tener ideas, aunque no necesariamente tiene que construir una gran teoría o una gran estructura. Tiene que tener objetivos claros, y sobre todo tiene que ser, según yo, independiente, autónoma,
capaz de generar sus propias expectativas diferentes al gobierno y nunca someterse a él, a ningún tipo de poder, ¿no? Entonces, para terminar, 10 puntos que yo les sugiero a todos los que hayan llegado hasta aquí en el curso. Hay que formarse políticamente para actuar. Sí, hay que buscar los espacios de formación. Este que está en este canal es uno de ellos. Hay que organizarse para participar, es decir, hay que buscar siempre ser proactivos y poder formar equipos responsables. Hay que participar sin restricciones, hay que remontar barreras. Hay que influir en espacios y con objetivos. Los espacios me refiero tanto a los espacios públicos presenciales como a los espacios digitales virtuales, ¿no? Siempre hay que influir en todos y con objetivos. Hay que generar exigencias y demandas que sean viables y correctas, es decir, hay que empezar a pedir cosas que sí se puedan hacer, porque hay muchos grupos que piden cosas que no se pueden cumplir y que nada más te están generando utopías irrealizables. Hay que acotar los desincentivos y las prácticas despolitizantes, lo que les dije antes, de cómo te manipulan, de cómo te mediatizan, eso hay que irlo quitando. Hay que cambiar la estructura política impulsando el orden democrático, porque sin democracia todo esto es más difícil. O sea, si el gobierno de Morena logra convertirse en una dictadura tipo Cuba, tipo Venezuela, al rato todas estas cosas que yo le estoy recomendando aquí no van a ser posibles porque finalmente van a impedir todo tipo de participación democrática. Hay que ampliar al máximo la participación, es decir, yo voy al tema de que los ciudadanos no puede haber una élite que esté adueñada, como les decía yo, que hay dirigentes y ciudadanos y que faltan mandos y que faltan líderes. Bueno, pues es importante que nosotros fomentemos que esta participación sea desarrollar líderes y desarrollar mandos. También que se incremente el componente ciudadano, es decir, esta parte es importante que le explique porque en el México de hoy, el 70% de la población de alguna manera recibe apoyos de programas sociales, ya sea directamente o a través de un familiar. Entonces, esto es algo que le da ventaja a este poder corporativo que impide muchas veces la democracia. Entonces, tenemos que incrementar el componente ciudadano, no a través de que se eliminen las dádivas, sino a través de que las dádivas no hagan que la gente dependa del gobierno. Es decir, nosotros tenemos que actuar de manera independiente, de manera autónoma, de manera libre, de manera digna y no someternos por una dádiva. Entonces, en la medida que logremos abatir eso, en México, cuando se han dado los grandes cambios políticos, o sea, cuando hubo esa elección del 88, fue porque los ciudadanos se rebelaron ante el poder, igualmente en el año 2000. De alguna forma en el 2018 fue eso. Entonces es importante que ese componente ciudadano siempre sea mayor que el corporativo, que sea más fuerte, que sea más participativo, para que entonces realmente los ciudadanos seamos los que tomemos el poder. Y finalmente, siempre es necesario, siempre gobierne, esté quien esté en los cargos públicos, es importante que los ciudadanos siempre contrapesen, vigilen y sometan al poder, tanto al poder político como al poder económico. Porque si eso no sucede, entonces el poder empieza a colocarse por encima de ti, empieza a someterte, empieza a minimizarte y después es mucho más difícil que tú puedas tener una participación, una decisión política personal propia. Esto es muy importante y si nosotros logramos estar permanentemente impulsando estos 10 puntos, la política ciudadana va a ser una realidad aquí en México. A todo mundo que haya estado hasta aquí, les agradezco mucho por ver este programa. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban aquí a mi canal en YouTube. Aquí este es el primer curso de varios que vamos a estar subiendo para todas las personas que participan. Les pedimos que activen por favor las notificaciones, que nos regalen su like, que compartan el contenido, que escriban sus comentarios, sus sugerencias y sus críticas. Y también los invito a que se suscriban, a que se unan y sean miembros del canal, esto en cuanto sea posible. Estas son las redes sociales en las que estoy participando. Todas son Aminadab RPF. En ellas estoy haciendo la promoción de este contenido y de otros contenidos de opinión y de información que estoy regularmente haciendo. Los invito a que vean mis programas en el canal directo, que los que hago en vivo, Perspectiva,
cada semana. Retrospectiva y prospectiva se alternan catorcenalmente todos los días a las 7:30 de la noche. Ahí es donde voy a estar participando. También tengo otros canales que son mis colaboraciones con otros amigos con los que hago el Política Ciudadana los lunes en RIT TV, Cena de Grillos también en RIT TV los martes, La Disidencia con Octavio Catalani en Guau MX los miércoles. Son programas de opinión en donde estamos hablando de los temas de coyuntura. Y también los invito a que se suscriban aquí a mis canales donde yo mando todos los avisos permanentemente sobre estas actividades. Pueden aquí poner una pausa en el video y pues registrarlo con su dispositivo en la red de su preferencia para que yo les esté avisando cuando subo nuevos contenidos en mi canal o cuando participo mis amigos en los otros espacios de comunicación. Y pues estas son mis comunidades, mis enlaces en las redes sociales, a los que también los invito a que se suscriban. Está mi correo por si quieren enviarme algún tipo de mensaje, también es bienvenido. Y finalmente, pues este canal, pues todavía no tiene, dijéramos, no ha cumplido los parámetros para que pueda haber aportaciones directas, pero bueno, ustedes pueden apoyarnos, pues estas son las cuentas en las que lo pueden hacer, lo cual sería pues algo que les agradeceríamos mucho para poder hacer más contenidos. Y finalmente, pues les quiero decir que este es un programa que tiene un carácter formativo, que está diseñado para que quienes lo han visto, pues conozcan, comprendan los conceptos o las definiciones básicas sobre lo que es la política ciudadana. Próximamente voy a tener más diferentes cursos adicionales sobre este tema, sobre pensamiento humanista, que estén pensados para que estos ciudadanos, líderes, dirigentes, mandos puedan ampliar sus conocimientos y la idea es que pues ustedes puedan desarrollar sus capacidades de acción, de visión, de elaboración, de ejecución relacionados con la vida pública, que es el objeto de estos programas y de este canal para que ustedes lo puedan impulsar. Yo les agradezco mucho y los veo en la próxima emisión. Hasta pronto.